Y precisamente ahora vamos a hablar de esto, de esta madurez, pero ya en la etapa adulta del individuo. Sí, exactamente. Sí, bueno, lo que sucede es que los factores que van a influir en la personalidad mucho es los factores genéticos, los factores de la dinámica familiar, ¿no? Por ejemplo, un hogar bien avenido, pues te va a dar seguridad y confianza. Un hogar conflictivo te va a dar sentimientos de desamparo, te va a dar sentimientos de frustración, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. La sociedad con la escuela y la misma sociedad contribuyen a estructurar una personalidad. Tu personalidad se va a poner a prueba en las distintas etapas de tu vida porque vas a entrar en pequeñas crisis para resolver problemas. Exacto. Ahí es donde se pone a prueba la madurez del individuo. Entonces, si nosotros tuviéramos que hablar de algunas de las características que hacen a una persona madura, diríamos que, por ejemplo, el ser objetivo, ¿no? El poder establecer un contacto con la realidad interna y externa y actuar de manera justa y prudente y tener cierta templanza para valorar los hechos del exterior, son, digamos, un parámetro fundamental, ¿no? El ser objetivo. ¿Quién le puede decir a alguien que efectivamente está siendo objetivo, que está valorando, está actuando con justicia en relación a los demás? ¿No será más bien una mirada externa o si es posible que una persona adquiera conciencia plena de que está actuando de acuerdo a esto, con equilibrio? Lo que pasa es que tú adquieres durante tu vida un código de valores que son éticos, ¿no? Y ese código de valores que tú adquieres es lo que te permite hacer una evaluación de tu objetividad, porque vas a estructurar un criterio que te permite actuar de tal o cual manera. ¿Por qué? Porque el criterio también te va a dar lo que es la autonomía. Y es esta otra de las características de la persona madura, el ser autónomo, el hacer las cosas convencido de que así deben de ser. No tienes una influencia que te lleve a ser fácilmente manipulado, ¿no? Entonces aquí lo que importaría sería más que nada sentirse a gusto con uno mismo, no es tanto Un poco, lo que es sí. el consenso social, sino en primera instancia lo que uno siente acerca de su conducta, de su actitud. Precisamente una de las características es eso, ¿no? Que tú termines al final de tu vida siendo trascendente no por lo que tienes, sino por lo que tú eres, ¿no? Y en un momento determinado se establece la concientización de tus limitaciones, que es otra de las características de la madurez, ¿no? El estar consciente de tus limitaciones, el saber que eres un sujeto que eres finito, ¿no? Que no estás totalmente acabado, que eres inacabable y que vas a ir poniéndote, en base a tus experiencias y a tu madurez, esta posibilidad de ser, no de tener. O sea, hacer la diferencia entre tener y ser. O sea, si tú tienes muchos millones en el banco, a lo mejor te das mucha seguridad, pero a lo mejor eso es lo que vales. Pero si tú eres y te comportas con dignidad, sabes que eso es lo que tú eres. Y eso te da la posibilidad de trascender. Si esto va acompañado de actos o de escritos o de acciones que de alguna manera te dan esa posibilidad de trascender, bueno, tú estás logrando ser tú mismo, ¿no? O por ejemplo, la capacidad de tener una responsabilidad, ¿no? Que es otra de las características, el ser responsable, ¿no? Que te lleva a actuar con una finalidad muy específica y a lograr esos objetivos que tú vas a tener en la vida, ¿no? Actuando con responsabilidad, junto con tu código ético que tienes y que llevas dentro de ti. El doctor hablaba de la manera en la que el individuo enfrenta las crisis que se presentan a lo largo de la vida, que bueno, no son pocas y que son constantes. La madurez también se pondría en evidencia en este aspecto, es decir, de qué manera el individuo enfrenta cada una de estas crisis, si la enfrenta con demasiado dramatismo o por el contrario asume una actitud de negación frente a lo que le sucede. Es decir, aquí tendría que establecerse este balance. Sí, pero tú aprendes a enfrentar las crisis con tolerancia a la frustración. O sea, la finalidad es que tú como adulto controles y tengas una tolerancia para la frustración, no que actúes de manera incontrolada ante la frustración, porque es precisamente lo que caracteriza al niño, ¿no? Que tiene pobre tolerancia a la frustración. El adulto no, el adulto debe controlar y tomar la rienda de estas acciones, ¿no? La capacidad de tener una armonía sexual, la capacidad de tener una actitud amorosa para con los demás, para contigo mismo, ¿no? O sea, tú no puedes amar lo que no conoces. ¿Sí? Tú te interesas por el objeto amado, lo conoces y amas. Y es la calidad de tu relación amorosa lo que te hace la calidad del ser, pues, ¿no? Además, el ir cumpliendo con todas estas etapas de la vida también sería reflejo de la madurez que va alcanzando el individuo. Es decir, ya la capacidad de hacerse responsable, por ejemplo, para iniciar una relación, para llevarla a algo más formal,
para hacer frente a los compromisos de estar al frente de una familia, etcétera, ¿no? O sea, el ir cumpliendo con todas estas etapas Sí, de la vida. Fíjate, vemos que hay que ser objetivo, autónomo, limitado, responsable, ético, tener una buena capacidad de amar, una visión amplia y objetiva de la situación, ¿no? Ante tantas problemáticas que enfrenta el ser humano, ¿no de repente sentirá uno que es exigírsele demasiado a la persona? ¿O exigirse demasiado a sí mismo? Poder completar todo este cuadro. Mira, yo creo que es muy difícil llegar a tener una persona madura. Es muy, muy difícil, estoy de acuerdo contigo. Pero es que ese es el reto. Para eso estamos los padres, para eso estamos los educadores, para eso está la familia, para eso está la sociedad, para construir personalidades que tengan un progreso directivo en ascenso. Desgraciadamente, el ser humano ha sido tomado presa de sus impulsos y tenemos ahorita a gratificar sus impulsos con excesos sexuales, toxicomanías, alcoholismo y toda una serie de situaciones fantasiosas que hacen del ser un ser muy artificial y por lo tanto vive en una situación muy, muy fantasiosa, muy mágica, ¿no? Muy infantil, ¿no? Y fuera de la realidad. Y fuera de la realidad. Así es. Se nos ha acabado el tiempo, doctor, pero vamos a seguir hablando de esto que nos parece muy interesante en una ocasión posterior. Gracias.